Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Amén. Amén. Era al revés. Primero quiero corregir lo que dije al principio, hermanos. Cuando el Señor cuando lo quisieron apedrear, que se fue del templo, después de hablar con los judíos, Él se fue a la región de Juan el Bautista, al otro lado del Jordán, dice la palabra de Dios, a Perea, y es ahí donde recibió la noticia de la muerte de Lázaro. Y después vuelve a Judea, y después, hermanos, de esto de Lázaro, cuando ya no anda, como decía al final la palabra, abiertamente entre los judíos, se va a esa región que yo decía, Efraín, ¿cierto? Que muchos creyeron ahí en él también. Bueno, eso aparte. Dice acá, hermanos, la palabra de Dios, esto es, nuestro Señor Jesucristo recibe la noticia de parte de Marta, un mensajero, ¿no es cierto?, de parte de Marta y de María, de que Lázaro, su amigo, estaba muerto. Amén. De que Lázaro había muerto, de que este Lázaro, que era amigo de Jesús, dice, y que Jesús lo amaba mucho a él y a sus hermanas, que había estado en su casa Jesús. Más adelante, después también, María unge los pies del Señor, ¿no es cierto? Es en el capítulo 2 está eso, que fue después de esto de Lázaro, con ese perfume, ese pasaje tan conocido también. Tenía una estrecha relación, hermanos, y amaba, dice acá la palabra de Dios, mucho a Marta, a María y a Lázaro, su hermano. Amén. Pero dice que acá estaba el Señor en Perea y recibe esta noticia de que Lázaro había muerto, de que Lázaro estaba enfermo, y el Señor les dice a sus discípulos que esta enfermedad es de muerte. Él sabía que Lázaro iba a morir. Le dice que esta enfermedad de muerte, y se quedó 2 días más ahí. Y les dice, ¿no es cierto?, que estaba, oyéndolo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, dijo el Señor. Y se quedó 2 días más ahí. Amén. Y oyó el Señor que estaba enfermo, y después le dice a los discípulos, cuando Lázaro muere, nuestro Señor Jesucristo lo sabe, y les dice a ellos que murió. Primero les dice que está durmiendo, que ellos dicen, bueno, entonces va a sanar, no es grave, no es nada. No, murió. Y me alegro, dice Jesús, de que ustedes no estuvieran, de no estar ahí, para que ustedes crean, para que ustedes vean la gloria de Dios. Amén. Y dice también la palabra de Dios, hermanos, y vamos a ponernos a imaginarnos un poquito toda la escena de por qué Jesús hizo esto, y tratar de ver por qué Jesús hizo esto con los discípulos. Hizo esto con Lázaro, hizo esto con Marta y con María. Dice la palabra de Dios, hermanos, que amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro en el versículo 5. Y dice, cuando oyó pues Jesús que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Cómo es eso? Si una persona ama a otra persona, si una persona ama de verdad a otra, hermanos, en el momento de angustia, en el momento más difícil de esa otra persona, de su amigo, en el momento difícil de su amigo, querría estar presente ahí. ¿Por qué Jesús no se levantó con los 12, con sus discípulos, y fue corriendo a todo, a la velocidad que podría, hermanos, a ver a Lázaro? ¿Por qué no se levantó, hermanos? ¿Por qué dice la palabra de Dios que le amaba, pero se enteró que estaba enfermo? Es medio contradictorio, pareciera, ¿no es cierto? Se enteró que estaba enfermo, hermanos, y se quedó 2 días más. Y además, sabiendo que iba a morir. Es a veces, hermanos, los designios y las cosas que hace el Señor difíciles de explicar o de entender cuando las miramos así nomás, ¿no es cierto? Cuando las miramos así medio por arriba. Pero todo lo hizo el Señor, hermanos, justamente por amor a Lázaro, a María, a Marta y a sus discípulos también. Para que pudieran creer, les dice Él después, para que pudieran todos ellos ver la gloria de Dios, porque eso era lo más importante. Porque eso era, hermanos, lo que Jesús quería. Lo que Jesús hizo acá, hermanos, es como cuando usted vio, especialmente las mamás, cuando su hijo, por ejemplo, chiquito, le pide un helado y usted se lo compra y se lo da, pero le dice que tiene que comerlo, en vez de dárselo en el momento, le dice, no, lo vamos a guardar en el freezer, en el refrigerador, y te lo comes después de
de la cena. Usted le compró eso porque quiere verlo feliz, porque quiere verlo bien, porque quiere complacerlo o darle ese placer, complacerlo, hermanos, darle ese placer a su hijo. Pero después decide por un momento sacarle eso y guardarlo para que lo coma después de la cena. En ese momento, hermanos, usted como mamá o como papá tuvo que elegir entre dos bienes, ¿no? Entre dos cosas buenas para su hijo. Pero en realidad lo que hizo, hermanos, al decidir hacer eso, que lo coma, porque si le doy el helado ahora, no va a comer la verdura, porque no va a comer la carne, que eso es alimento, porque eso lo necesita comer, porque es comida. Se lo doy después. Y quizás al nene no le gusta en el momento. Pero lo que usted hizo fue decidir, hermanos, elegir el bien mayor, ¿no? Eligió el bien mayor. Él comió, tuvo el helado, se complació en el helado, pero comió también la comida. Si se lo daba antes, no iba a comer. Era el bien mayor ese. Y eso es, hermanos, lo que Jesús hizo con Marta, con María, con Lázaro, con sus discípulos y con los hombres que estaban mirando también. Muchas veces nosotros le pedimos u oramos por cosas a Dios y no llegan y no vienen. Amén. Muchas veces, hermanos, hacemos eso. Y muchas veces cuando eso sucede, viene el enemigo, viene Satanás a nuestra mente a decirnos, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué no te bendice? Vos que vas todos los días a la iglesia, ¿por qué no tenés esto? ¿Por qué no tenés aquello? ¿Por qué no te da esa petición? ¿Por qué no escuchas tus oraciones? No te escucha. Quiero que a partir de hoy, hermanos, podamos decirle, Él me va a dar el bien mayor, porque eso es seguro. Eso es seguro. ¿Cuál es el bien mayor, hermanos? Lo que dijo Jesús, para que ustedes crean y vean la gloria de Dios. Amén. Dice el Salmo 63, que más grande, que mejor que la vida son tus misericordias. Que mejor que la vida es conocerte. Y esto es lo que Jesús está haciendo también con ellos. Esto es, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo con cada uno de ellos. En San Juan 14, 21 también dice que el que guarda mis mandamientos es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y será amado por mi Padre y será amado por mí. Y me manifestaré a Él. Ese es el bien mayor. Eso es lo mejor. No importa, hermanos, que no vengan esas cosas. Cada uno de nosotros debe aprender a vivir para la eternidad. Y debe aprender a vivir, debemos, hermanos, aprender a saber y a decirle a Satanás cuando venga con eso que me va a dar el bien mayor. Que esa es la intención de nuestro Señor Jesucristo. Que esa es la intención de mi Rey, de mi Señor. Que yo conozca a Dios a través de Él. Que yo pueda conocer a Dios, eso es más que la vida, eso es más que los placeres, eso es mayor que la salud, eso es mayor que un matrimonio, eso es mayor que un amigo, eso es mayor, hermanos, que un trabajo, que un buen trabajo, eso es mayor que un buen nombre, está por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas. Y es lo que Cristo, hermanos, estaba haciendo acá con Marta, con Lázaro, con Marta, con María, Lázaro no lo sabía, Marta con María y con sus discípulos. Y es lo que hace a veces también con cada uno de nosotros, hermanos, cuando nosotros oramos para ser sanos, por ejemplo. Con quizás este dolor, esta enfermedad, este dolor que me humilla, este dolor que me hace que dependa de otros, y oramos y le pedimos a Dios y no llega. Está buscando el bien mayor. Quiere que veamos, mejor dicho, que veamos nosotros el bien mayor. Que sanes a mi hijo. Mire que son cosas importantes. Que no está bien, que no quiero verlo así. Y no llega. Muchas veces no llega. Que quites estos pensamientos de mí. Esto que viene a veces a mí, esto que me hace pecar. Que nadie lo sabe, pero que yo estoy pecando, que yo estoy mal. Y no llega. Y quiere que sigamos luchando quizás. Estos demonios que son tan fuertes, estas tentaciones. Que cambies a mi esposo, que podamos
reír de nuevo juntos como antes lo hacíamos, hace años, mucho tiempo que no lo hacemos. Me está amargando el viaje. Y no llega, y a veces parece que va creciendo, que va creciendo todo eso también. Que pueda entender que como esposo o como esposa, si no me niego a mí mismo para la felicidad de mi esposa, para la felicidad de mi esposo, no hay amor a Dios, no hay amor a mi esposo, no hay amor a los hermanos, no hay amor. Hay condenación, hay orgullo, hay pecado. Donde hay orgullo no hay amor, no hay lugar para los dos, nunca. Que pueda cambiar eso. Y no llega, quizás. Que pueda tener un buen trabajo, puede ser otra petición. Y no viene, que pueda salir de esta situación, que pueda salir de esto, hermanos, y no llega. Muchas veces no llegan. Que pueda ya dejar de luchar siempre con el mismo pecado, de caer en el mismo y poder avanzar. Que pueda también esta soltería no deseada que a veces los más jóvenes sufren, entre comillas, que no la sufra, que no sea sufrir, que sea para glorificarte a vos, que sea para conocerte más. Hermano, la Biblia habla de eso también. Pero eso no se ve para nada hoy. Que pueda aprender a ser más como tú, hasta que venga, hasta que tú envíes mi compañero, mi compañera. Y no llega. Hermanos, posiblemente no. El Señor está haciendo lo que hizo acá. ¿Cómo puede ser? Si tanto lo amaba, ¿cómo puede ser que no fue a verlos? ¿Cómo puede ser que no fue a ver a Marta y a María? ¿Cómo puede ser que no haya ido a ver a Lázaro antes de que muriera? Si incluso Él lo sabía. Porque Él quería hacer esto para que ustedes crean, para que ustedes vean la gloria de Dios. Siempre nuestro Señor Jesús, hermanos, lo principal, siempre, hermanos, a donde nosotros debemos apuntar es a ver la gloria de Dios a través de nuestro Señor Jesús. Y no solamente, que esto está perfecto, no solamente conociendo su palabra, que eso está perfecto, que eso lo tratamos de hacer acá, lo tenemos acá, hermanos, sino también en mi vida, en lo que sucede, a través de lo que sucede en mi vida. Hay un bien mayor que me espera. Ahora, algo que sí tengo que aclarar, hermanos, de todo esto, es lo que tiene que ver, si usted es un hijo de Dios sincero, en lo que tiene que ver con esos pensamientos que yo decía, el ejemplo que yo daba, de esos pensamientos, de ese pecado que caigo siempre, de ese orgullo que no me deja avanzar o que me está haciendo retroceder. Si realmente somos hijos, eso, hermanos, es seguro. Más allá del bien mayor, eso es seguro que usted lo va a obtener. O sea, que usted va a vencer eso. En cuanto a las enfermedades, en cuanto a ese tipo de peticiones, hermanos, puede suceder y puede que no. ¿Puede Dios sanar a los enfermos hoy? Sí. ¿Puede hacer milagros? Sí. Y puede que no los haga. Pero igual, nosotros debemos tener la mirada puesta, hermanos, en el bien mayor. Ahora, los otros, lo que les decía, hermanos, lo que tiene que ver con la lucha con mis tentaciones, la lucha con mi orgullo, la lucha con lo que tiene que ver con la santificación, eso tenga por seguro. Que si usted aprende hoy, esta noche, a mirar, a levantar un poquito más, hermanos, su mirada un poquito más allá del problema que tenga, de la petición que tenga, de la petición no resuelta, o de esa oración que tiene de hace mucho, y usted puede levantar un poquito la mirada y mirar el bien mayor, o mirar, hermanos, a Cristo, o ver la gloria de Dios a pesar de eso. Esas cosas usted las va a vencer. Porque eso tiene que ver con la santificación. Es diferente. Yo mezclé los ejemplos, pero hermanos, ahora espero que entiendan la aclaración también. Amén. Hermanos, pero el Señor acá hizo eso. Que vean la gloria de Dios. Apunte y fije su mirada en vivir para su gloria. Fije su mirada, hermanos, en la gloria de Dios. Fije su mirada en conocer al Señor. Fije su mirada, hermanos, en buscarlo con todo el corazón, a pesar de esa petición no contestada, entre comillas, todavía. A pesar de eso. A veces es difícil, pero hágalo, porque hay algo más atrás de eso. Porque hay algo superior, porque hay un bien mayor.
Y cuando nosotros, hermanos, buscamos ese bien mayor, cuando nosotros buscamos la gloria de Dios, y no importa lo que esté a mi alrededor, y no importa las dificultades que tenga enfrente, y no importa, hermanos, nada de eso, pero busco ese bien mayor que es conocer a Dios, que es creer, hermanos, y ver la gloria de Dios, que es lo que Cristo quiso hacer acá. Todo lo demás, hermanos, es añadido. Ese es el mayor. Es como la mamá que puso el helado en el refrigerador, hermanos, pero después le dio el helado al nene. Lo mismo es, hermanos, con nuestro Señor Jesús. Más allá de que sí hay veces que, por ejemplo, enfermedades o cosas así, no las tenemos, pero sí vamos a tener ese bien mayor. Quizás a vivir también, hermanos, sufriendo eso, o a pesar de eso, a vivir, hermanos, también para la gloria de Dios. A decirle a Dios que ya no tiene que bendecirme, que ya no importa si me saca esa dificultad o no, yo voy a seguir viviendo para la eternidad, yo me voy a seguir santificando, yo voy a seguir buscando tu rostro, yo voy a seguir viviendo para tu gloria. Esos son los verdaderos hijos de Dios. A Pablo, hermanos, Pablo le dijo, hermanos, quiso que Dios le sacara un aguijón que tenía una enfermedad en el ojo, y el Señor le dijo, bástate en mi gracia. Eso es. Les dijo, que te baste el bien mayor, mi gracia. Y no le sacó la enfermedad. Felipe, hermanos, le dijo al Señor, también al Señor Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre ahí en San Juan 14 también, muéstranos al Padre y nos basta. Ya con eso tenemos todo, ya con eso está. No había entendido del todo todavía. Y el Señor le dice, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. ¿O no crees que el Padre mora en mí y yo en el Padre? O sea, te lo estoy mostrando al Padre. Te estoy mostrando a Dios. Te estoy mostrando el carácter de Dios. En mí está Él para ustedes. En mí se revela Él. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo, hermanos. Él es la imagen del Dios invisible. Y no solo la imagen física, porque Dios no tiene imagen, hermanos. Es la imagen, es su carácter, es su poder. Son las virtudes de la deidad estaban en Él. Ese era el bien mayor. Eso es lo que debemos buscar cada uno de nosotros también. Y buscando eso, todo lo demás que viene, hermanos, todo lo demás, esa petición que usted tiene, esa lucha que usted tiene también, son concedidas, son vencidas. Más allá de que las físicas, especialmente, hermanos, a veces, como le digo la aclaración, a veces no. Porque ha sucedido, bueno, Pablo tiene un caso ahí. Bueno, ha habido casos en que, y hermanos que nosotros conocemos, en que no les ha sacado Dios la enfermedad, que han muerto en su enfermedad, pero vivieron para la gloria de Dios, pero vivieron glorificando a Dios. Pastores que hay hoy, hermanos, muy buenos, muy dignos de escuchar, y están enfermos también, pero viven para la gloria de Dios, han visto el bien mayor también. Amén, hermanos. Y esto, después el Señor, por esto les digo, porque el Señor lo que hace acá, hermanos, es, después al tercer día, les dice a los discípulos, vamos a Judea. Y ellos le dicen, pero la última vez que estuvimos ahí te quisieron apedrear, te quisieron matar, tuvimos que venir acá, cruzar el Jordán, venir para acá. Vamos de nuevo, para que ustedes vean la gloria de Dios. Y cuando el Señor estaba llegando ya, hermanos, a Betania, queda como a 3 kilómetros de Jerusalén, es en las afueras de Jerusalén. Dice que salió Marta a recibirle y le dijo, ¿no es cierto? Si vos hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Ella creía en Él. Ella sabía que Él, hermanos, el que había dado la vista a los ciegos, que había sanado a los paralíticos, que había hecho un montón de milagros, podía hacerlo. Por eso le dijo eso. Porque sabían que Él tenía poder para hacerlo. Pero fíjense, hermanos, que el Señor, teniendo el poder para hacerlo, sabiendo que Lázaro iba a morir, como les decía hoy, se quedó para enseñarle a los judíos, a los discípulos y a ellos mismas, para enseñarles la gloria de Dios. Para que crean, les dijo Jesús, y vean la gloria de Dios. Y el Señor le dice acá después, un poquito más adelante a Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Para eso hice todo. Amén. Yo se los había dicho a Juan, hermanos, el testigo, el que estaba viendo, dijo, por eso nos dijo, eso ya a nosotros. Pero hay algo, además de, antes de ir a eso, hermanos, algo muy lindo que sucede acá con Marta, que le dice, el Señor dice, más también ahora que
Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Después que Marta le dijo que si hubiese estado ahí iba a resucitar. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, hermanos, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Esta era, hermanos, esta mujer, Marta, junto con los discípulos, y seguro que con Lázaro y María, eran también discípulos de Jesús. Sabían mucho de sus enseñanzas. Esto, hermanos, eran palabras de Jesús las que ella estaba repitiendo. Y ni hablar las que dice después, que vamos a ver a qué le hacen acordar. Hermanos, dice, y el Señor le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y fíjese la respuesta de Marta, hermanos. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Quién más dijo eso? Pedro, por revelación divina. Amén. Fíjense, hermanos, la bendición de esta mujer. Fíjense, hermanos, cómo realmente creían estas mujeres. Pero de verdad, cuando dijo sí creo, sí que creían. Cuando le dijo, hermanos, que Lázaro resucitará, ellas estaban viendo, hermanos, el bien mayor. Lo estaba viendo, Marta lo estaba viendo. Yo sé que es salvo, yo sé que va a ser salvo, yo sé que vos sos la resurrección, yo sé que vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo sé que sos el enviado de Dios. Cosa que deberían saber, hermanos, todas las iglesias hoy, y muchas no lo saben, lo leen, lo nombran, lo mencionan, pero no tienen conciencia de esto. Están buscando siempre el placer, el bien menor. Cosa que deberían saber muchos de los creyentes y todos nosotros también. Pero a veces tenemos la mirada, hermanos, solamente en nuestras cosas, solamente en nuestro corazón, solamente en nosotros. Y no miramos el bien mayor. Pero Marta sí miraba el bien mayor. Pero irónicamente, por mirar el bien mayor, hermanos, ella no creía o no pensaba en algo que Jesús sí podía hacer porque Él estaba ahí. Algo, entre comillas, menor, pero fue el milagro más grande que hizo Jesús. Y el último. O el último fue. Después de este milagro, hermanos, de la resurrección de Lázaro, ya dieron el edicto de la ley. Cuando lo vean, díganos dónde están porque los vamos a buscar. Después de este milagro, hermanos, después siguió la Pascua, se acercaba la Pascua. Y fue la Pascua donde Jesús fue crucificado. Donde lo prendieron, como decían, y lo crucificaron. Y murió por cada uno de nosotros. El Señor dice que habiendo dicho esto, llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él y fue y se postró delante de él. Y le dijo lo mismo que María también, si hubieses estado acá, mi hermano no hubiese muerto. O sea, hermanos, creían en Jesús, creían en el bien mayor. Marta lo demostró. Hermanos, creían que Jesús tenía poder para hacerlo, pero no creían particularmente, y era difícil, por supuesto, en ese milagro que Jesús iba a hacer. Pero Jesús lo hizo, hermanos, en eso de resucitar a Lázaro después de 4 días. Pero el Señor lo hizo para que puedan, una forma de reafirmarle, de asegurarle, de mostrarle, hermanos, que Él es la resurrección y la vida, con hechos, con un milagro. La forma, hermanos, de decirles, sí, en el día postrero van a resucitar aquellos que creen en mí. Van a ver la gloria de Dios, pero la van a ver ya y van a estar junto a ella aquellos que creen en mí. Amén. Van a estar, hermanos, en ese día postrero, todos van a resucitar. Pero te lo voy a mostrar, te voy a dar como un adelanto ahora. Porque lo que sucede después, hermanos, y la forma en que Jesús resucita a Lázaro, es la misma forma en que Cristo, cuando venga a buscar su iglesia, resucitará a los muertos en Cristo. Amén. Con voz de arcángel, con voz de trompeta, dice la palabra de Dios, los llamará y se levantarán. Nosotros, los muertos en Cristo. Los que creemos, amén, los que creemos que vamos a ver la gloria de Dios. Los que, hermanos, a pesar de que no sean contestadas algunas oraciones, sabemos, hermanos, y estamos mirando el bien mayor. Esos son, como les decía, los verdaderos hijos de Dios. El Señor le dijo que le mostraran dónde estaba, y cuando fue, dice la palabra que se conmovió. Jesús se conmovió y lloró. Jesús lloró.
¿Dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Cuando llegó al lugar, dice, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y alguno de ellos, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez dice, vino al sepulcro, era una cueva, y ahí hizo el milagro. Amén. Resucitó Lázaro, ven fuera. Con voz de trompeta dice, ven fuera. Y el muerto salió, y el milagro sucedió. Lázaro, que estaba muerto, salió. Amén. Y antes de hacer el milagro dice que Jesús oró a Dios. Y le dice, hermanos, dice, entonces yo sabía que siempre, que Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Para que crean, hermanos, el bien mayor. Para que crean lo más importante. No, hermanos, para que crean, hermanos, que Él es la resurrección y la vida, que Él es el Hijo de Dios, para que crean así como creía Marta, hermanos, quién era Él. Y lo hizo el milagro. Y cuando dice la palabra, hermanos, que el Señor se conmovió, Él se conmovió seguramente por Marta, por María, por los otros que estaban ahí, llorando también. Pero hay algo más, porque Él es, hermanos, nuestro Señor no es cuando nosotros tenemos esa dificultad, cuando nosotros tenemos esa oración, cuando nosotros tenemos ese problema, eso no contestado, no es que Él está ahí disfrutando con hermanos. Él también llora con los que lloran. Él también, hermanos, está con su problema. Él también está, hermanos, dolido por su problema, nuestro Señor. No estoy hablando de los pecadores, estoy hablando ahora de Jesús y los suyos y sus discípulos. Él también, hermanos, está al tanto de su dificultad y de su problema. Pero Él también sabe que lo más importante es que usted vea el bien mayor. Que usted vea, hermanos, lo más importante, la gloria de Dios a través suyo. Eso es. O sea, que usted pueda, hermanos, creer en Él, aunque no le sean contestadas esas oraciones. Algo que sucede, hermanos, acá en el llanto de Jesús también. Hay algo más fuerte, poderoso que la muerte. No lo hay. Todos nosotros sabemos, hermanos, que vamos a morir y no podemos hacer nada. Ya murieron nuestros padres, quizás. Ahora seguimos nosotros y no podemos hacer nada. Van a seguir nuestros hijos y no podemos hacer nada. No la podemos detener. No la puede detener nadie. Es lo más poderoso que hay después de nuestro Señor Jesús. Porque Él sí la detuvo. Porque Él sí la venció allá en la cruz. Porque Él sí, hermanos, nos ha dado a nosotros vida eterna, como decíamos el domingo. Porque Él sí, hermanos, les ha dado a aquellos que pueden verlo, que pueden, por sobre todas las cosas, ponerlo a Él en primer lugar. Por sobre todas las cosas, obedecerles a Él y hacerlo a Él Señor de su vida. Les ha dado, hermanos, ha vencido la muerte por ellos. Y nosotros vamos a resucitar como lo hizo Lázaro nosotros en el día postrero. Nosotros allá cuando el Señor venga a buscar su iglesia. Eso es seguro. ¿O no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios? Esa pregunta también es para nosotros. Y esa es la gloria de Dios, hermanos, ya consumada, ya más literal, que vamos a ver cada uno de nosotros también. En el griego, hermanos, leía lo que sucedió con Jesús cuando lloró, además de que se compadeció, como les decía, de los que también lloraban, tocó su corazón. Dice la Biblia que la palabra significa como un, ¿cómo que se dice? Como un bufido, como bufar, como sacarse, descomprimirse algo de adentro. ¿Ven? Como cuando usted retiene y soltó, hizo como ese bufido, ¿no es cierto? Que se hace, no sé si está bien dicho bufido, como bufar, que suele hacer, como sale ese aire. Y empezó a llorar. ¿Qué significa eso? Lo que el Señor hizo. Hermanos, Jesús lloró. Y no nos ha pasado a nosotros también
el llorar ante la muerte, pero cuando muere una persona, conociendo nosotros que somos salvos, sabiendo nosotros el camino, conociendo nosotros a nuestro Señor Jesús, cuando muere una persona y usted no está para nada seguro, cuando muere una persona buena, cuando muere una persona de bien, pero que no ha creído, cuando la muerte la venció, podríamos decir, quizás, no sabemos seguro, pero quizás, ¿no le hace nada a eso a usted? ¿Qué siente cuando ve morir a una persona quizás que usted conoce y era buena y quería hacer las cosas bien, pero nunca creyó, nunca llegó? Lo que Jesús estaba para mí sintiendo acá, hermanos, era esa indignación, podríamos, o eso bronca también, de querer que ya se termine eso, de querer vencerla de una vez. Ya faltaba poquito, pero de querer terminarla de una vez, de que esto no pase más, de que esto no suceda más, de que no muera más gente, de que la muerte no pueda más con nadie. Eso seguramente pasaba por la cabeza de Jesús. Eso que lo comprimía, hermanos, ese celo por el pecado, ese celo, hermanos, en contra del pecado, ese celo en contra de la muerte. El hecho de que los judíos se la pasaban, hermanos, siendo Él la luz, siendo Él el Hijo de Dios, estando seguro, porque lo era, hermanos, porque Él sabía quién era Él, por supuesto, pero ver cómo lo rechazaban y ver qué iba a suceder, saber qué iba a suceder con esos que lo rechazaban y con los otros que no creían y con los otros que venían a buscar los milagros solamente, pero no los seguían, pero no podían ver el bien mayor, sino que querían lo simple, querían el menor, querían el placer, querían el momento nada más. Y sabiendo que esos eran reos de la muerte, que los iba a vencer. También eso, hermanos, y teniéndola ahí enfrente, y sabiendo, hermanos, porque yo sabía que lo iba a resucitar, además de conmoverse por los que estaban vivos. Era, hermanos, ese desahogo, te voy a vencer, pero va a llegar el momento, voy a mostrar esto con Lázaro, pero va a llegar el momento en que no vas a poder más con los míos. Amén, no vas a poder más. Y eso es, hermanos, lo que hizo por cada uno de nosotros. Pasaron unos días y el Señor estaba colgando en la cruz, muriendo Él por cada uno de nosotros, llevando nuestros pecados, llevando nuestro castigo, salvándonos a nosotros. Y hoy quiere, hermanos, que cada uno de nosotros pueda creer y podamos cada uno ver la gloria de Dios. Hoy también nos diría, hermanos, como Lázaro, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, que no importa, hermanos, la circunstancia que esté pasando, mire, hermanos, el bien mayor, mire lo más importante. Y eso nos va a ayudar, hermanos, a enfrentar todo lo que tengamos en el medio, lo que suceda en el medio. Y una cosa segura, que todas esas cosas que a veces nos pasan, todas esas cosas que suceden en nuestro corazón, todo lo que tiene que ver con el pecado, ese sí ahora fue vencido. Ese sí ahora tiene que irse de nosotros, hermanos, si realmente creemos. Vamos a ver la gloria de Dios primero en nosotros, en nuestro corazón. De ser hombres o mujeres orgullosos, malos, hombres y mujeres mentirosos, lo que sea que éramos, egoístas, a ser santos, a ser hombres que aman a Dios por sobre todas las cosas, a ser hombres que miran, hermanos y mujeres que miran el bien mayor y que pueden amar, hermanos, ya se han negado a sí mismos y pueden amar a su prójimo más que a sí mismo todavía, y eso es amor. Si eso no está en nosotros, no hay nada en nosotros, no hemos visto el bien mayor, no hay salvación para nosotros, no veremos la gloria de Dios, porque si eso está en nosotros, no creemos. Hermanos, si una persona, amar significa, lo primero que tiene que hacer para amar, ¿qué es? Una persona que ama de verdad, ¿qué es? Que lo mostró Jesús. Se niega a sí mismo, en la realidad. Es más importante el otro que yo, sí o sí, o no puedo amar, no amo. Es más importante el otro.
Es más importante el bienestar y la felicidad del otro que la mía, o no amo. Jesús lo dijo, al principio se los dijo, mire qué evangelista, qué distinto a los evangelistas de hoy, a muchos de los evangelistas de hoy, era nuestro Señor Jesús. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La ley se resume en amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, hay dos antes que vos. Niéguese a sí mismo o no puede amar. Hagámoslo o no podemos amar. Hagámoslo o no vencemos la muerte en su nombre. Hagámoslo o no veremos la gloria de Dios. Téngalo en cuenta, hermanos, y luche contra todo lo que sea pecado. Luche contra usted mismo y crea para ver la gloria de Dios. Vea el bien mayor. Es lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos. Este milagro es para que ustedes crean y vean la gloria de Dios. Me alegro de no haber estado allí. Hay algo más importante que el hecho de que yo hubiese estado, ir rápido allá antes de que Lázaro muera y sanarlo. No, hay algo más importante. Quiero enseñarles algo más importante. Que un día verán la gloria de Dios si creen. Y les voy a dar un adelanto. No les dijo Jesús eso, pero es más o menos, hermanos, voy a resucitar. Y lo hizo. Amén. De la misma manera que un día levanta a su iglesia. De la misma manera. Le dijo, hermanos, ¿dónde está cuando lo resucita? Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Hermanos, esto es lo que cuenta Juan. Y esta es la enseñanza de Jesús también. Téngalo por seguro. Después estaban, hermanos, después de esto, dice que querían matar a Lázaro. Después de esto confirmaron los fariseos y los líderes de Jerusalén ahí que eran enemigos. Muchos de los fariseos con los saduceos no se podían ni ver. Con los herodianos menos todavía, hermanos. Pero ahí se habían unido todos porque tenían un enemigo en común que era Jesús. Y si este sigue, y lo va a seguir todo el pueblo, y vienen los romanos y nos destruyen el templo y destruyen nuestra nación. Y Caifás, que era el sumo sacerdote, diciendo, ustedes no saben nada o no ven que es mejor que muera un hombre por el pueblo antes que desaparezca la nación. Y dice Juan, hermanos, como él era el sumo sacerdote en aquel tiempo, profetizó. Dijo lo que quería decir él, era en contra de Jesús y con intenciones malísimas contra Jesús. Pero Dios, hermanos, en su soberanía, fue a la vez una profecía. Un hombre muriendo por su pueblo. Un hombre muriendo, hermanos, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, muriendo por los suyos. Y usted, si cree, verá la gloria de Dios. Nosotros, si creemos, veremos la gloria de Dios, hermanos, porque ha muerto por nosotros también. Y ha vencido la muerte por cada uno de nosotros. Amén. La ha vencido. Esa que en ese momento, hermanos, lo hizo llorar. Lo hizo estremecerse, lo hizo, conmoverse por las personas, como le decía, pero además algo más profundo. Que me animo a decir que eso sintió él también. Esto se tiene que acabar. Falta poco, pero se tiene que terminar. Basta de tu poder. Basta de que la muerte se lleve a los míos. Porque, hermanos, cuando la muerte murió, fue cuando Cristo fue a la cruz. Amén, murió. Para los que son de Cristo, murió. Para nosotros, murió. Porque un día vamos a morir, sí, a morir ahora físicamente, pero un día vamos a resucitar y vamos a estar con Él para siempre. Por esa muerte en la cruz de nuestro Señor Jesús. Por esa salvación tan grande. Amén. Por la fe, por medio de la fe, murió. Esa muerte espiritual murió. Nosotros ahora no somos muertos espiritualmente, o espirituales, si el Espíritu de Dios está en nosotros. No somos muertos espirituales, hermanos. No estamos espiritualmente muertos si creemos y sabemos y tenemos la certeza de que vamos a ver la gloria de Dios. Y tenemos la certeza, igual que Marta acá, hermanos, que me gusta que dijo lo mismo que Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y has sido el enviado de Dios. Jesús no le dijo, pero a ella también no se lo había revelado carne ni sangre, sino Dios.
Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Aprendamos cada uno de nosotros a ver el bien mayor. O mejor dicho, cuando, porque verlo cuando todo va bien es quizás más fácil, pero cuando nuestras oraciones no son contestadas, cuando tenemos problemas, cuando hay dificultades, hay algo más que eso, hay algo más importante. Crea, simplemente crea. Él venció la muerte. Cuando dice la palabra de Dios, hermanos, que Él venció la muerte, significa que venció el pecado. Entonces, en los que creen en Él, en los que saben que van a ver la gloria de Dios un día, en los que saben que van a estar con Él por la eternidad para siempre, hermanos, y tienen esa certeza y que son hijos de Dios y que son salvos por lo que Cristo hizo en la cruz, por ellos. No puede suceder otra cosa que no sea que el pecado sea quitado de ellos. Va a ser gradual, es ahora en nuestra vida, pero tenemos que ir avanzando, ir creciendo. ¿Siempre van a estar las luchas? Sí, porque nuestro cuerpo no fue redimido todavía, nuestra carne no, nuestro espíritu sí, pero nuestra carne aún no. Eso va a suceder cuando esto corruptible se vista de incorrupción, de incorruptible, hermanos, de incorrupción. Pero tenemos que ir creciendo. Pero tenemos que ir viendo morir el pecado. Esto siempre lo digo porque es muy, muy importante. Tenemos que ir viendo morir el pecado en nosotros. Si antes mentíamos, ahora no. Antes nos enojábamos por cualquier cosa, ahora no. Antes no podían decir lo que sea, ahora no. O sea, nos pueden decir lo que sea otro, pero no nos vamos a enojar. Vamos a responder con amor. Antes respondíamos mal por mal, ahora no. Ahora somos pacificadores. Ahora tenemos la bondad de Dios. Ahora el amor de Cristo está en cada uno de nosotros. Él se ha manifestado en nosotros. Acuérdense de ese versículo, hermanos, y termino con ese. Hermanos, en esto se los leo porque está acá nomás. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Dios les está bendiciendo mucho, hermanos. Crea y verá la gloria de Dios. Crea y nuestro Señor Jesús se manifestará a Él, a usted, se manifestará a usted. Y eso significa que usted va a conocer a Dios a través de Cristo y va a conocer a Cristo. Amén. ¿Y eso qué es? Que conozcan a Dios y a Cristo, ¿qué es? Dice la Biblia. Dijo Jesús, la vida eterna. Dios los bendiga mucho, hermanos. Dios les esté bendiciendo y que Él nos ayude a mirar el bien mayor. Amén. Vamos a orar.